quiero hablar de un tema que es muy poco conocido. Hay pocas personas que conocen este tema y es un tema prácticamente, la gente lo llama la comunidad, el tema sefaradí, la Shoah sefaradí olvidada. Porque inmediatamente cuando nos dicen del holocausto, de la Shoah, automáticamente nos viene a la mente la Kehilá, la comunidad ashkenazí. Nosotros los sefaradí como que no tenemos nada que ver, o no tuvimos nada que ver. Pero justamente eso es lo que hoy quiero darles a conocer y saber un poquito más y entender un poquito más qué es lo que fue y qué es lo que pasó con esto. Pero antes de entrar en el tema de la Shoah sefaradí, quiero hablar de lo mismo, del holocausto, de la Shoah, para entrar en el tema qué fue y cómo se fue dando. Y luego vamos a empezar con lo que fue la Shoah sefaradí. Tenemos un pequeño video y también tenemos varias imágenes multimedias que nos van a dar una idea de qué fue y qué fue lo que pasó. Para empezar, tenemos que saber algo que yo no sabía, ni prácticamente casi nadie sabíamos de acá. ¿Qué significa la palabra Shoah? Siempre escuchamos la palabra Shoah. Holocausto sabemos, pero la palabra Shoah en sí, literalmente, ¿qué significa la palabra Shoah? La Shoah quiere decir tragedia, algo trágico. Pero ¿dónde encontramos en la Torá, dónde encontramos la palabra Shoah para que nos enseñe o nos demuestre qué es lo que significa? Sabemos que con esto, con la palabra Shoah, con la palabra holocausto, nosotros designamos la destrucción de todo el Yahadut de Europa, todos los centros comunitarios de Europa, los Batei Kenesiot, los Batei Midrashot, los Talmudei Torah, las Kehilot. Esto es lo que a nosotros nos designa, nos enseña, y sabemos que cuando leemos o cuando escuchamos la palabra Shoah, holocausto, ya sabemos a qué se refiere. La destrucción de un mundo que fue y que hoy ya no lo es. Un mundo grande, un mundo de Torah, un mundo del judaísmo de Polonia, del judaísmo del Yahadut de Lituania, del Yahadut de Hungría, y también del Yahadut de una importante parte sefaradí, que es lo que vamos a hablar hoy. Todo un mundo que hoy ya no lo está. Entonces, esta palabra que nosotros manejamos así, espontáneamente, que decimos la palabra Shoah, sin embargo, hay uno de los Gedolei Hador, Rabbi Yitzhak Hunter. Él dice que esta palabra es una palabra totalmente extraña al Jurban. Justamente algo en el Jurban, es la destrucción de la Ashkafá, ¿sí? De la Ashkafá de la Torah. Pero la palabra Shoah, como dijimos, quiere decir tragedia. ¿Pero de dónde viene? Vamos a ver algunos de los pesukim para entender. Está escrito en Mishle, y de ahí podemos tener una reayá, una demostración. Al tirá mi pahat pitom, mi shoat reshaim kitabo. Quiere decir, no temas de un susto repentino, de una tragedia de malvados que va a venir. O sea, de acá nos está enseñando que la palabra Shoah quiere decir algo pitom. Mi shoat, dice, al tirá mi pahat pitom, algo repentino, algo no esperado. ¿Qué es algo que no esperado? Algo repentino. Shoat Reshaim Kitabo, es una Shoat Reshaim de los malvados, una tragedia de los malvados que va a venir, pero es algo que no se esperaba. También hay otro pasuk en el Naví Yeshayat, en el Perek Mem Zain, en el pasuk Yud Alef, pasuk 11, dice, Betabo alayich pitom Shoat lo tedair. Va a venir una destrucción inmediatamente, algo repentino, algo que no conocías, algo de repente. Entonces vemos también acá que la palabra Shoah quiere decir algo repentino, algo que no se esperaba. En el Teilim, en el Teilim Lamed He, en el 35, en el Pasuk Het, Pasuk 8, dice, Teboeu Shoah lo yedá. Vendrá una Shoah inesperada, algo que no se esperaba. Entonces vemos en diferentes lugares de la Torá, la palabra Shoah quiere decir algo pitom, algo de repente, que no se esperaba. Una catástrofe que no se conocía. Entonces, si vamos a explicar lo que es la palabra Shoah para designar lo que pasó, resulta que entonces es un hecho inexplicable, repentino. Es como un huracán que llega inmediatamente
y de repente se va. Si es así, entonces va a resultar que lo que está escrito en la Perashá Ki Tavo no se entiende qué está escrito, porque en la Perashá Ki Tavo dice, ahí explica exactamente lo que pasó luego en el holocausto. Isa Hashem aleja goy merachok, miketze haaretz, kaasher idea nasher, goy asher lo tishma leshono. Va a venir un goy merachok, de lo lejos, una nación lejana, de la otra punta del mundo, o de los otros puntos cardinales, como un águila, goy asher lo tishma leshono, no va a escuchar lo que hablas. Goy aspanim, un goy descarado, un pueblo, ayer lo isapanim la saqué, no va a tener tampoco rahmanut ni por un anciano, goy ayer lo tishmales o no. Un pueblo al cual no vas a entender su lengua. Ayer lo isapanim la saqué, ¿qué es? Que no conoce la compasión por el anciano. O sea, y ahí explica en la Torá, benarlo yahom, y del niño tampoco va a tener piedad. Entonces vemos todos estos pesukim que leemos en la Torá, y la Torá la leemos de hace 3000 años. Entonces, en la Torá ya está prácticamente todo, estaba anunciado, que en un momento va a venir un holocausto. Entonces, si todo esto que ocurrió, por un lado, lo llamamos Shoah, entonces no es verdad que está escrito en la Perashá Ki Tavo, porque Shoah es algo repentino. Como dijimos, Shoah es algo pitón. Entonces, pero si está escrito en la Perashá Ki Tavo, entonces no es algo repentino, no es algo que puede ser de repente. El holocausto no fue algo que vino pitón, no fue algo que vino repentinamente. Lo que ocurre es que en verdad el hombre, por un mecanismo psicológico de autoprotección, cuando a veces nos preguntamos cómo pudo haber ocurrido esto, automáticamente nos protegemos. Entonces ponemos toda la Torá entre la espada y la pared y no le damos la posibilidad de defensa, no damos una posibilidad para que nos se pueda explicar. Porque en verdad si demostramos que está escrito en la Perashá Ki Tavo una catástrofe como esta, entonces nos van a decir, la gente va, ¿cómo puede ser que en la Torá escribe algo que va a ocurrir tan terrible? Entonces si está escrito en la Perashá Ki Tavo, si no está escrito en la, entonces si lo de la Perashá Ki Tavo no es lo que habla del holocausto, entonces tenemos que decir que es algo pitón, que es algo repentino, pero el holocausto no fue algo repentino. Cuando hablamos de asimilación, de Ascalá, de iluminismo, o del judío que solo quería ser yehudí en su casa, pero en la calle quería ser un hombre normal, entonces nos contestamos a nosotros mismos, si es así, entonces ¿por qué murieron Tzadikim? Si es así, ellos no eran iluministas, no eran de la Ascalá. Entonces no podemos decir que vino por tal cosa. Si es así, entonces, ¿por qué cayeron los Gedolim? Si ellos no eran asimilados. ¿Por qué en la Shoah murieron también los grandes Gedolim? Si ellos no eran asimilados. Pero eso tampoco es una sorpresa. Lo dice claramente en la Gemara Baba Kamá. Hay un pasuk en la Torah que dice, Kitese esh umatzea kotzim benenjal gadish o akamá. Ahí nos está hablando, dice en la Gemara, cuando sale un fuego y encuentra unas espinas, lo primero que consume es la paja o la cosecha. Y ahí dijeron los Jajamim que el fuego siempre aparece porque hay espinas. Porque dice la Gemara claramente que los primeros que caen son o agadish o akamá, o las espinas o la cosecha. Lo primero que se consume son las espinas. Los primeros que caen son los tzadikim, los jajamim. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué justamente los primeros que caen son los tzadikim? ¿Cómo puede ser? ¿Qué culpa tienen? Esa es otra pregunta. ¿Podemos o no conocer la respuesta? Ya que esto, como dijimos, no fue repentinamente, sino que ya todo estaba anunciado en la Torá. En Alemania no era un país salvaje. Justamente Alemania no era un país del ISIS o de terroristas, sino al contrario, Alemania era el país de más cultura, de una gran cultura filosófica. No había en toda Europa una tierra de filósofos, de pensadores, de artistas. Y ahí fue exactamente donde comenzó el holocausto. ¿Cómo puede ser? Justamente era donde menos tendría que haber empezado. No en vano llamaban a Alemania en ese momento el país del orden y el método. Así llamaban, era el país del orden. Todo estaba ordenado exactamente como tenía que ser. Pero
los judíos en Alemania decían, Alemania no es ni Rusia ni Polonia. Los motivos de las cosas, en verdad, permanecen ocultos a nosotros. Por lo tanto, resulta muy difícil, en verdad, por no decir imposible, afirmar que el holocausto tuvo lugar a causa de un motivo específico. Nosotros no podemos afirmar que la Shoah, que el holocausto, es por algún motivo específico. Sin embargo, el camino de cada judío es buscar en la Torá la guía para las causas y efectos de cada cosa, de la forma que Hashem conduce la historia. Tenemos que entender, y esa es nuestra obligación, entender cuáles son las causas y efectos de todo lo que pasa y tratar de entender las señales que Akadosh Baruj Hu nos da. Esto en verdad realmente está llamando la atención para que uno revise los actos y pregunte por qué. Sí se permite preguntar por qué. Y no solamente eso, hay que buscar a Akadosh Baruj Hu donde se esconde, precisamente para que yo lo busque. En ciertos momentos, Benistarim, Akadosh Baruj Hu se esconde y nuestra obligación es salir a buscar a donde Akadosh Baruj Hu se esconde. Nosotros como Yehudim, en verdad, no podemos caer en la desesperanza, sino, en verdad, que la evidencia de Akadosh Baruj Hu está por encima de todas las circunstancias y de todo lo que no podemos comprender. Hay muchas cosas que no podemos comprender, pero sabemos que Akadosh Baruj Hu, Dios, está por encima de todo. Nadie, salvo Boré Olam y sus Nevi'im, tienen derecho a decirle a una persona que él o ella sufrió o murió a causa de una falta específica. Nadie. Y tenemos que saber una cosa, que todos los que fallecieron en la Shoah se llaman que murieron al Kiddush Hashem. Afirmo, el más asimilado de todos, el más alejado, se llama que murió al Kiddush Hashem. Como dijimos, la historia tiene sus causas y efectos, y como efecto de esta causa en la misma Alemania, la tierra de los académicos y de la serenidad, del juicio de los intelectuales y de los filósofos, hubo en Alemania algo que se llamó las leyes de Nuremberg. Eran leyes antijudías. Cuando subió Hitler y Max Sherman, inmediatamente pusieron unas leyes para segregar, apartar a todo el pueblo judío. Y decían, por ejemplo, aquel judío que ose unirse a una mujer aria, porque había mucho en ese momento, se lo considerará que está cometiendo un crimen contra la raza. Por lo tanto, está condenado a la esterilización médica para que no siga trayendo engendros degenerados al mundo. Así habían puesto Máximo Hitler en lo que fue las leyes de Nuremberg. Preguntó Abraham Avinu, a Shofet Kol Haaretz lo ya'aseh mishpat, el juez de la tierra no va a hacer justicia. Con todo eso que preguntó Abraham Avinu, nunca perdió la emuná. Tenía sefekot, tenía dudas, pero nunca perdió la emuná. Esto que vemos es cómo se repartía y era para identificar al que era judío 100%, al que era ario 100%, al que era mezcla, y en tercer columna al que era judío. Esta es la columna de la limpieza de sangre, esta es la columna de la mezcla, y ahí estaba la columna de los judíos, así se los identificaba y tenían varias señales. Si Abraham Avinu preguntó a Shofet Kol Haaretz lo ya'aseh mishpat, es porque sabe que alguien lo está escuchando. Se vale preguntar, si uno pregunta es porque sabe que alguien en ese momento lo está escuchando, y por eso preguntó a Abraham Avinu. Y por eso no solo obedece a Akadosh Baruj Hu, sino que también le pregunta a Shofet Kol Haaretz lo ya'aseh mishpat. Ojalá nosotros podamos tener esa emuná en Akadosh Baruj Hu tan grande para no solamente obedecer, sino también estando tan seguro de su presencia que inclusive podamos preguntarle a Hashem nuestras dudas y nuestras incomprensiones. Una vez un talmid, un alumno le pregunta al Rebbe, ¿usted cree en Akadosh Baruj Hu? Dijo, no, para nada, yo no creo en Dios. Yo sé que está Dios, no es que creo que está Dios. Yo sé que Akadosh Baruj Hu está presente en cada cosa. Para que veamos cómo está esta firme emuná de Abraham Avinu, se hizo carne y sangre dentro del pueblo yehudí. Esa emuná de Abraham Avinu fue la que nos transmitió a nosotros, y por eso es Ab Israel Hay Bekayam, por la emuná que nos transmitió Abraham Avinu. Hasta tal punto que aún aquel que dudaba ante la incomprensión, no por eso perdía la emuná.
En una ocasión estaba un conocido, muy conocido, Simón Wiesenthal. Era el famoso, ahora vamos a ver, el famoso cazador de nazis. Una vez habló en una conferencia de rabinos europeos, estaba después de la Shoah, tenía 91 años. Le dieron un premio, estaba muy emocionado y les contó la siguiente historia. Él contó así, fue en Mauthausen, un campo de concentración. Después de la liberación, el campo fue visitado por un rabino Eliezer Silver, era el rab de Agudat Rabbanim, de la Unión de Rabinos Ortodoxos de Norteamérica. Y venía en una misión para dar ayuda y consuelo a los supervivientes. El rabino Silver organizó un servicio especial para hacer tefilá, hacer kadish por los que habían fallecido. Entonces en ese momento vino Simón Wiesenthal y él dijo, no, yo no quiero participar en el minyan. Pero ¿cómo? Usted no, a mí no me cuenten. Entonces el rabino dijo, ¿pero por qué? Dijo, yo le voy a explicar por qué. Resulta que cuando yo estaba en el campo de concentración, en las barracas ahí donde dormían, había un yehudí religioso que de alguna manera logró introducir un sidur, un libro, un sidur. Al principio lo admiré mucho, ¿cómo puede ser ese yehudí? ¿Cómo hizo el Sejut Arabim? Pasárselo y le pasaba el sidur a cada uno para que todos hagan tefilá. Qué coraje que tenía de arriesgarse la vida solamente para pasar un sidur. Pero al día siguiente me di cuenta, para mi horror, que este hombre alquilaba el sidur a cambio de un pedazo de pan. Dame un pedazo de pan, te doy el sidur para que hagas tefilá. Entonces, la gente estaba dando su último pedazo de pan por unos minutos de hacer tefilá. Este hombre, cuenta Simón Wiesenthal, que era muy delgado y demacrado, pero luego apareció gordo. Cuando entró a la ciudad estaba delgado, pero luego iban pasando los días y todos los demás estaban cada vez más flacos. Y cada vez iba adquiriendo más peso. Obvio, pues se comía el pan de todos. Y él cambiaba el libro. ¿Quieres hacer tefilá? Toma, te doy el libro, dame un pedazo de pan. Entonces, él continuó y dijo Wiesenthal, si es así como se comportan los judíos religiosos, yo no quiero tener nada que ver con el libro de oraciones. A mí no me cuenten para minyan. Cuando ya se estaba alejando Simón Wiesenthal, el Rab Silver lo tocó suavemente en los hombros y le dijo en Yiddish, du dummer, tú eres un hombre tonto. ¿Por qué miras al judío que usó el sidur para cambiar por la gente hambrienta? ¿Por qué no miras a los Yehudim que dieron su último pedazo de pan para tener un sidur? En lugar de estar mirando que este cambiaba, mira a los Yehudim que con la emuná que tenían en el momento que tenían, daban su último pedazo de pan para obtener un sidur. ¿Por qué no miras eso? Ese es el verdadero sidur. El Rabbi Silver entonces lo abrazó y al día siguiente, y a partir de ahí, Simón Wiesenthal siempre se puso el tefilín, y siempre, aunque pasó lo que pasó, pero entendió lo que había pasado. En el gueto de Varsovia habían hecho como un último intento de resistencia a las deportaciones nazis. Se organizaron en el gueto de Varsovia para pelear, para salir contra los nazis. Y eso fue justamente un 14 de Nisan de 5703, 19 de abril de 1943. Y esa resistencia duró hasta mayo de ese mismo año. Dentro del gueto de Varsovia había jóvenes que se organizaron, organizaciones judías, se llamaban SOB, organizaciones judías clandestinas que decidieron establecer una defensa, pelear contra los nazis. El 18 de enero del 43, los alemanes iniciaron una segunda deportación. Esa la llamaban Acción de enero, la acción de enero. Ya habían deportado muchos judíos, empezaron en Varsovia la segunda deportación. Entonces, los jóvenes judíos, dirigidos por Mordechai Anielewicz, atacaron a los alemanes, se organizaron en lo que podían y atacan a los alemanes. Luego de 4 días de luchas terribles, se interrumpió el ataque alemán. Esto hizo que los Yehudim pensaron que habían ganado la guerra. De repente los alemanes desaparecieron. Y por lo mismo se habían detenido las deportaciones. Pero el 19 de abril, los alemanes marcharon hacia el interior del gueto de Varsovia, pero en esta ocasión todos los judíos, todos los Yehudim ya estaban preparados, ya se habían preparado con lo que más podían, armas, hachas, palos, lo que sea. Se habían preparado todos los Yehudim, chicos grandes del gueto.
Entonces, los nazis se vieron obligados a retirarse del gueto. Entraron y vieron que no pudieron y se vuelven a retirar. Entonces, el jefe de las SS y de la policía se llamaba Jürgen Stroop. El 8 de mayo del 1943 manda a quemar el gueto de Varsovia casa por casa. No podemos, manda a quemar y exactamente casa por casa manda a quemar. La mayoría de los combatientes del ZOV, estos jóvenes, se concentraban en un búnker, se llama el búnker central, en la calle Mila número 18, famoso. Y ese día el búnker cayó en manos de los alemanes. El comandante, revolucionario, Yehudi Mordechai Anielewicz también, y todos sus combatientes mueren. El 16 de mayo de ese año, Jürgen Stroop informó que los combatientes cayeron y los combates habían concluido. Incendiaron todo el gueto de Varsovia. También informó que los 56.000 judíos habían sido aniquilados. Como símbolo de esa victoria, Stroop ordena ese día demoler la gran sinagoga de la calle Tromaki. Había un Betacneset muy famoso, muy grande, de la calle Tromaki. Ese día lo manda a demoler por la victoria, para demostrar la victoria que habían como Titus Arrayat también, cuando había destruido Betamigdash, que fue a Roma y construyó el Coliseo y construyó el arco de Titus, también él manda ahora a destruir el Betacneset. Y Jürgen Stroop manda un informe. El informe dice, el reporte de Jürgen Stroop de la aniquilación del gueto de Varsovia. Pero, ¿por qué les cuento esto de Varsovia? Porque había uno de los combatientes, era un Hasid, que escribió una carta, y la carta la dejó escrita y se conserva. La voy a leer, está la carta en ibrit, pero la voy a leer en español. Yo, Yosef, hijo de David Rakover de Tornopol, un Hasid del Rebbe de Gur, escribo estas líneas mientras las casas del gueto de Varsovia arden en llamas. La casa en que yo me encuentro es una de las últimas que todavía no se ha quemado. Durante varias horas se han escuchado detonaciones de artillería sobre nosotros y las paredes que nos rodean se desintegran bajo el fuego. Ya no falta mucho para que la casa donde me encuentro se transforme, como las demás casas del gueto, en la tumba de sus habitantes. Sigue escribiendo. Cuando mi esposa, mis hijos y yo, 6 en total, nos escondimos en la noche, y la noche nos recibía con algo de calma, pero el día nos devolvía a nuestros perseguidores y asesinos. Recuerdo con una dolorosa claridad cuando los alemanes barrieron con fuego a los miles de refugiados judíos en la carretera de Grodno a Varsovia. En la madrugada los aviones zumbaban sobre nosotros, durante todo el día nos asesinaban. Aleja Orak Nocolayón. En esta masacre murió mi esposa, con nuestro hijo de 7 meses en sus brazos, y otros 2 de mis 5 hijos restantes que desaparecieron sin dejar huella. Sigue escribiendo. La noche entera los llamábamos y solo el eco nos contestaba. Nunca más pude ver a mis hijos. Y más tarde un sueño me dijo que estaban en manos de Dios. Mis otros 3 hijos murieron en el término de un solo año en el gueto de Varsovia. Rúgele, mi hija de 10 años, oyó que era posible encontrar pedazos de pan en el basural público, fuera de los muros del gueto. El gueto padecía de hambre en esa época y la gente se moría de hambre, quedaba tirada en las calles como basura amontonada. La gente del gueto que estaba preparada para enfrentar cualquier cosa, pero menos para morir de hambre. Rúgele, mi hija, no me había contado nada sobre su plan de escurrirse, salirse fuera del gueto para buscar un pedazo de pan, lo cual estaba penado con la muerte. Ella y una amiga de la misma edad comenzaron en la noche el peligroso viaje, pero al salir el sol fueron descubiertas del otro lado del muro del gueto. Guardias nazis y decenas de agentes polacos comenzaron la persecución de 2 niñas judías que habían salido a la búsqueda de un simple pedazo de pan en un bote de basura. Los que vimos esta cacería, estaban viendo desde las ventanas, no podíamos creer lo que veíamos. Parecía que estaban persiguiendo a peligrosos criminales. Estaban persiguiendo a 2 niñas que iban solamente por un pedazo de pan. Todos esos soldados persiguiendo un par de niñas de 10 años, hambrientas.
No pudieron soportar mucho esa competencia desleal. Una de ellas, mi hija, corriendo con todas sus fuerzas, cayó exhausta al suelo y los nazis le balearon la cabeza. La otra niña se escapó, pero después de 2 semanas falleció trastornada. El quinto de mis hijos, Jacob, de 13 años, murió de tuberculosis exactamente el día de su bar mitzvah. Mi última hija, Jaya, de 15 años, la mataron durante una Kinder Action. Una operación era para asesinar a niños Yehudim que comenzó con el alba del segundo día de Rosh Hashanah y terminó al amanecer. Ese día, antes de ponerse el sol, centenares de familias estaban diciendo Kaddish por sus hijos. Y ahora, escribe, ha llegado mi turno. Como yo puedo decir que vuelvo a la tierra desnudo como el día que nací. Tengo 43 años y mirando hacia el pasado puedo afirmar honestamente que he vivido digna y respetablemente. Mi corazón está lleno de amor hacia Boreolam. Fui bendecido con éxitos, pero nunca me he enorgullecido de eso. Mis posesiones fueron extensas y mi casa siempre estuvo abierta a los necesitados. Serví a Dios con entusiasmo. Y mi solo pedido era que Él me permitiera honrarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No puedo decir que mis relaciones con Dios permanecen inalterables después de todo lo que me ha sucedido. Pero sí puedo decir con absoluta certeza que mi creencia en Él no ha cambiado para nada. Aún tengo 3 botellas de gasolina, son tan preciadas para mí como el vino para el borracho. Éramos 12 personas en esta habitación, en el gueto de Varsovia, al comenzar la rebelión. Durante 9 días combatimos al enemigo. Mis 11 camaradas cayeron muriendo silenciosamente en la batalla, incluyendo un pequeño niño de 5 años que no sé ni cómo llegó hasta aquí y que ahora yace muerto al lado mío con una sonrisa en su cara como la de los niños que sueñan pacíficamente. Escribo estas líneas recostado en el suelo. Alrededor mío están muertos mis camaradas. Al menos que mi cara sea comida por las llamas, una sonrisa similar a la de ese niño podría quedar grabada en mi rostro después de mi muerte. Mientras tanto, aún vivo y antes de morir, quiero hablarle a mi Creador como un hombre viviente. Una simple persona viviente que tuvo la grande pero trágica suerte de ser judío. Estoy orgulloso de ser judío. No a pesar del trato que el mundo nos da, sino justamente debido a ese trato. Me avergonzaría pertenecer al pueblo que engendró y crió a los criminales responsables de los hechos que se han perpetrado contra nosotros. Estoy orgulloso de ser judío, porque es un arte ser judío, porque es difícil ser judío. No es ningún arte ser inglés, americano o francés. Puede que sea más fácil, más cómodo ser uno de ellos, pero no es más honorable. Sí, es un honor ser judío. Soy feliz de pertenecer al pueblo más infeliz del mundo, cuyos preceptos representan los más elevados y bellos de la moralidad y las leyes. Se nace judío tal como se nace artista. Es imposible renunciar a ser judío. Este es un atributo divino que nos convirtió en el pueblo elegido. Creo en ti, Dios de Israel, a pesar de todo lo que has hecho para que no creyese más en ti. Creo en tus leyes, aún cuando no puedo comprender tus acciones. La muerte no puede esperar más. Desde los pisos de encima el tiroteo se debilita cada minuto que pasa. Los últimos defensores de esta fortaleza están cayendo y con ellos caen y mueren los Hasidim judíos de Varsovia y Eré Elohim, temerosos de Hashem. El sol se está poniendo, en 1 hora más estaré reunido con el resto de mis hijos y de mi familia y con los millones de miembros de mi pueblo que cayeron y pasaron a ese mundo mejor en el que ya no habrá más dudas. Te he seguido aún cuando me has rechazado. He seguido tus mandamientos aún cuando me has castigado por ello. Te he amado y te amo, aun cuando me has arrojado a la tierra, torturado hasta la muerte y convertido en objeto de vergüenza y ridículo. Y estas son mis últimas palabras hacia ti, mi amado Dios. Has hecho todo lo posible para hacerme perder tu fe en ti, pero muero
exactamente como he vivido, gritando, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. 28 de abril de 1943. El shock es muy grande y pienso que aún en su descaro, ojalá pudiésemos tener la emuná como aquel que escribió esta carta. Pero esta emuná no es casual. Muchos Dorot, muchos Talmidei Jajamim, muchas generaciones de sabios y de profetas de Nevi'im que nos enseñaron y demostraron qué es lo que significa tener emuná. No es una emuná que se gana así nomás, es una emuná que tenemos que heredarla. No una fe abstracta, sino una fe asumiendo el compromiso. Toda esa fe de nuestros antepasados que durante generaciones y generaciones a lo largo de los siglos se fueron fortaleciendo. Esa fe, esa emuná es la que ha dejado huella en nosotros, en aquel persona que pudo escribir estas líneas estando bajo el más grande de los nisionot, la más grande de las pruebas. Si alguien entra en una vez yo siempre digo, si alguien entra en una película, cuando la película ya está iniciada, se queda 5 minutos y sale de la película antes que termine, y le preguntamos a esa película, a ver, señor, explíqueme, ¿qué estuvo viendo usted en la película? Esos 5 minutos que usted pudo entrar a ver, ¿qué es lo que vio? ¿Cómo comenzó el argumento de la película? ¿Y cómo terminó esa película? Le preguntamos. ¿Y quiénes fueron los protagonistas, los actores? Lo más probable es que el hombre no nos pueda decir nada, nada más entró 5 minutos y salió. Y si se anima a decirnos alguna explicación, lo más probable es que sea una explicación incorrecta, porque en 5 minutos, ¿qué vas a ver? Nosotros no podemos pretender, por nuestra capacidad, no podemos comprender el argumento de la historia. Llegamos a este mundo cuando la película ya se inició hacia varios miles de años. Llegamos tarde a la película. Y también nos vamos antes que termine la película. Y queremos entender y decir esto por esto y esto por esto. ¿Quiénes son los protagonistas de la película? Si nada más entramos 120 años a la película, que es rápido, y nos vamos. Y queremos entender los miles de años de antes y los miles de años después. Es muy difícil saber cómo se va tramando el argumento. Pero nosotros como Yehudim debemos saber, así como la seguridad que tenía esta persona que escribió esta carta, que hay un argumento, que hay un director de escena y que la película no es al azar de la naturaleza, sino que todo tiene algo, todo es algo especial. Pero esta es una película un poco especial. Es una película donde los actores van actuando y de acuerdo como reacciona el público, actúan los actores. El argumento se va desarrollando de acuerdo a cómo nosotros nos vamos comportando. Está escrito en la Gemara Megilá, es muy conocido. Al titen Hashem ma'abayer rasha zemamó al tafek y aromusela. Está escrito en la Gemara Megilá, en el Daf Vav. No dejes, la Gemara Megilá, estamos hablando que fue escrito, ¿cuándo fue escrito la Gemara? Estamos hablando de casi 2000 años, 1500 años. No dejes a Hashem que cumplan los deseos del perverso. Así dice en la Gemara. Ahí lo pueden ver, está con amarillo. Zemamó al tafek y aromusela. Le pedimos a Kosh Baruj Hu, no quites el bozal para que no se engrandezca. O sea, no quites el bozal del enemigo. Amar Yaakov difnei HaKadosh Baruj Hu, Ribono shel Olam, al titem le Esav arrashat ahavat ribo. Le dijo Jacob Avinu hace 3000 años, no le des Esav arrashat, que se cumplan los deseos de su corazón. Zemamó al tafek. Su bozal no quites. ¿Cuál es el pueblo que tiene un bozal colocado en la boca? Y si le quitamos ese bozal, ese pueblo guerrero, destructor, puede destruir y aniquilar. ¿Cuál es ese pueblo? Zemamó al tafek zo Germania shel Edom, dice la Gemara. ¿Quién es ese pueblo? Ese pueblo que dijo Jacob, estamos hablando 1500 años. Está escrito en la Gemara, zo Germania shel Edom, dice el Gaón de Vilna, que es un Taut Sofer, es Germania, no Germania con mem, sino es Germania shel Edom, Germania de Edom. Sheilmalem yotzim machribim et kol haolam kulo. Si llegan a salir este pueblo, pueden destruir el mundo. Esto es Germania shel Edom. ¿Acaso, yo les pregunto, acaso no había otros pueblos en el momento que se escribió en la Gemara? Para adjudicarle esas características tan claras y exactas,
palabras tan proféticas de la Gemara que vemos con nuestros ojos, que dice que este pueblo si sale puede destruir el mundo. ¿Por qué la Gemara no escribió lo mismo sobre los persas o sobre los griegos? ¿Por qué se le ocurrió a la Gemara escribir Zo Germania Shel Edom, los germanos de Edom? ¿Por qué justamente la Gemara escribió hace 2000 años que se refiere a Alemania? Sino que con nombre y apellido está designado el pueblo que iba a ser el protagonista del temor de Jacob Avinu, que previó todo esto desde casi el momento que se formó Am Israel. Prácticamente desde ese momento se formó y desde ese momento lo dijo Jacob Avinu 3000 años antes. Les voy a mostrar este video para entender un poco cómo ya estaba todo en la Gemara, ya estaba todo anticipado. Por eso no podemos, como dice Rabbi Ishaq Hunter, llamar holocausto, pero Shoah es algo muy difícil de llamarlo. שושן הבירה, המאה החמישית לפני הספירה. המן, צורר היהודים, ביקש להכין את הפתרון הסופי, אך גורלו מתהפך. ואת 10 בני המן בן המדתה, צורר היהודים, הרגו. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. ואת 10 בני המן יתלו על העץ. 10 בני המן נהרגו. מדוע אם כן מבקשת אסתר שמחר יתלו אותם? חז"ל אומרים, בכל מקום שכתוב מלך ולא נאמר במפורש המלך אחשוורוש, הרמז הוא למלכו של עולם, הקדוש ברוך הוא. לימים התברר כי אותו מחר עליו דיברה אסתר מכוון לא רק ל10 בני המן, אלא אלפי שנים קדימה. 1945, גרמניה נכנעת, והשואה מסתיימת ברציחתם של 6 המיליונים. עם תום המלחמה, החלו בגרמניה המשפטים הידועים בשם משפטי נירנברג, בהם נידונו גדולי פושעי הנאצים אשר נותרו בחיים. 11 מהם נידונו למוות במשפט צבאי. כמקובל, ההוצאה להורג נעשית בחיטת ירי או בכיסא חשמלי, אך באופן מפתיע החליט בית הדין להוציא אותם להורג בתלייה. Julius Streicher, death by hanging. Göring, death by hanging. שעות ספורות לפני ביצוע גזר הדין התחמק גרינג, המורשע ה-11 מהגרדום, והתאבד. אסתר ביקשה 10 וקיבלה 10. אוקטובר 1946, 10 פושעי המלחמה הנותרים נתלו בזה אחר זה, כשביניהם היה יוליוס שטרייכר, שהוגדר בפסק הדין כאויב היהודים מספר 1. וכך מדווחת רשת הרדיו CBS מזירת ההוצאה להורג. We all expected that sometime during the procedure, the shout Heil Hitler would ring out. Wild-eyed Jew-baiter Julius Streicher bellowed out that greeting and followed it as he climbed the 13 stairs with the words, "Now I go to God." Purim Festival 1946, now to God. למראה הפלא, בעמוד בו כתובים 10 בני המן במגילה מצויות 3 אותיות חריגות קטנות היוצרות את המילה תש"ז. הלא היא שנת 1946, שנת הוצאתם להורג של אותם 10 פושעי המלחמה הנאצים. Bueno, no hay mucho para ver más películas, pero no hay mucho tiempo, pero es lo que quería nada más con esto entender, que la Gemara ya estaba con fecha y con datos de que iba a ser Germania Shel Edom. Podía haber escrito la Gemara cualquier otro pueblo, podían haber puesto Grecia, los persas, cualquier otro pueblo, los medos, pero no, salió justamente en lo que está escrito en la Gemara, Germania Shel Edom. Pero todavía esto no nos da una respuesta, pero sí es un alivio. ¿Y cuál es el alivio? El alivio de saber que la historia no es un acontecer al azar de la naturaleza y que puede ocurrir cualquier cosa. No es algo que puede ocurrir cualquier cosa, sino que la historia se rige por leyes de causa y efectos. En los campos de concentración, Amalek
trató de demostrar que nosotros éramos los que ellos creían que éramos. O sea, ellos nos querían hacer ver de una manera. En algunos lugares se les prohibió a los Yehudim caminar en dos patas, en dos piernas. Había lugares, ciertos campos de concentración, que tenían prohibido caminar en dos patas, que tenían que hacerlo en cuatro patas, digamos, con las manos y con las patas. Los judíos tenían que caminar en cuatro patas porque decían que ese era el estado natural del judío. Los soldados nazis les tiraban la comida al piso y de ahí tenían que comerla como animales. Las necesidades las tenían que también hacer directamente sobre el cuerpo como hacen los animales. Y hasta algunos alemanes llegaron a creer que se iba a efectuar una regresión y que los judíos iban a regresar a la escala animal. O sea, así pensaban que el yudí tenía que regresar. Pero a pesar de todos los estigmas, de todas las bajezas y de todas las humillaciones, Am Israel siguió manteniendo el Tselem Elohim. Cuenta uno de los sobrevivientes que se le acercó otro judío que estaba caminando al igual que él, desnudos totalmente y en cuatro patas, así como los animales, y le dijo: Hashem, Akadosh Baruj Hu, perdóname si estoy desnudo, y comenzó a decir Masejet Besá de memoria. Continuó diciendo: no soy un animal, soy más que un malaj. Se había estudiado todo el Masejet Besá de memoria, toda la Gemara Besá de memoria. El que miraba la escena a simple vista veía a un ser humano humillado, aparentemente derrotado, que caminaba como una vaca, como un caballo. Pero sin embargo, su neyamá de Yehudí seguía recitando las palabras de Masejet Besá. Eso no lo pudieron dominar los nazis, eso no pudieron doblegar. Porque ellos sabían que cuando Boreolam ordena algo, no hay poder en la tierra que pueda cambiarlo. Los judíos fueron encerrados en guetos. Había un grupo de acción que se llamaba Einsatzgruppe, que entraban en Ucrania, en Rusia, ahí no había guetos, y directamente se llevaban a los Yehudim a los bosques y ahí los fusilaban en una fosa, que ellos mismos iban cavando. O eran metidos en camiones con una cruz roja, se los metían en camiones, para que parezcan como camiones de salubridad. Estaban herméticamente cerrados y ahí tenían un tubo de escape hacia adentro para que el monóxido de carbono fuera absorbido por los judíos. Pero después Himmler dijo que no les gustaba este sistema porque vio que los cuerpos aparecían mutilados, arañando las paredes. Entonces comenzó a usar un gas que se llamaba el ciclón B. Cuando los Einsatzgruppe alemanes estaban a punto de ejecutar a la población judía en un pueblo ucraniano, un judío se le acercó donde estaba el oficial nazi a cargo y le dijo: en los países civilizados se acostumbra a conceder un último deseo a los condenados a muerte. Yo quiero que deme la posibilidad. El alemán le aseguró al judío que también él cumpliría con la tradición de los países civilizados. Le preguntó al judío: ¿cuál es tu último deseo? Dijo: una pequeña plegaria, contestó el yudí. Entonces se le colocó la mano sobre su cabeza descubierta y recitó lo siguiente, primero en hebreo y luego en alemán: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Luego se lo dijo en alemán. Al completar la verajá, el yehudí miró directamente a los ojos del soldado alemán. Con la cabeza bien alta, fue caminando hacia el borde de la fosa que estaba llena de cadáveres y le dijo al alemán: yo he finalizado, usted ya puede empezar. La bala que disparó el alemán le dio en la nuca y al momento murió. El trabajo que tenían no tenía ningún sentido. Les hacían llevar rocas de aquí para allá, de un extremo a otro. Después volver a cargarlas de regreso de donde las habían sacado. En un momento donde el trabajo del judío ellos podían utilizar el trabajo del yehudí, no les interesaba. Porque lo que tenemos que entender es que ellos querían esclavizarnos. Ellos eran Amalek y sabían que los Yehudim tenemos un Nitzos de Akadosh Baruj Hu. Ellos mismos no entendían por qué nos perseguían. En momentos que las vías del tren tenían que estar despejadas para poder ser usadas por los militares alemanes, porque en Stalingrado habían tomado prisioneros los rusos a 1 millón de soldados alemanes.
Y había que ayudar a liberarlos. Los necesitaban a los Yudim, necesitaban los trenes libres. No importa que se usen los trenes para llevar a Yudim. En el testamento de Hitler, cuando ya todo estaba perdido, cuando Alemania estaba destruida, cuando ya la guerra estaba perdida, Hitler escribió: especialmente yo les recomiendo a ustedes vivir sin pausa la guerra contra los judíos. O sea, ya estaba muriendo. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué esa locura? Porque Hitler sabía muy bien en su inconsciente quiénes somos nosotros y que la Geulá sí va a venir, que el Bet HaMikdash sí se va a construir, que nosotros somos diferentes. Durante el otoño de 1944 habían llegado al campo de exterminio en Auschwitz. Ahora vamos a llegar a los sefaradí, nada más ya estamos llegando, pero quiero entender un poquito qué estaba pasando. Habían llegado los judíos húngaros, quienes fueron el último país en ser transportados a los campos de concentración. Mientras los hornos estaban trabajando a tiempo extra, los internos ahí eran llevados al destino final. Había un grupo de 50 niños, 50 jóvenes de entre 9 y 14, 15 años, jóvenes de una yeshiva, judíos jóvenes ortodoxos, que en ese momento habían sido llevados desde Hungría hasta las cámaras de gas. Supuestamente le dijeron que le iban a dar una ducha fría, pero ellos ya se sabían el cuento de la ducha fría, ya que esos jóvenes ya era el final del holocausto. Estaban conscientes de que no era una ducha, sino que los iban a gasear. Pero resulta que estos jóvenes tomaron una decisión y eligieron un camino diferente. Mientras esto que vemos es todos los prisioneros de nazis en Moscú, para que vean lo que era, y con todo eso no les interesó que los judíos puedan ayudarlos. Mientras los guardias esperaban a estos, los metieron en una cámara de gas y estaban viendo por afuera a ver cómo empezaban a gritar, a arañar las cámaras de gas por unos esfuerzos desesperados por salir. De repente se vieron sorprendidos porque uno de los jóvenes le dijo a su compañero: hermanos, Ajim, hoy es Simchat Torah, hoy es el día que el mundo se regocija de haber concluido la lectura de la Torah. Por lo tanto, les propongo que antes de morir celebremos Simchat Torah. No tenemos nada, no hay Sefer Torah con que bailar, no hay siquiera un libro para bailar. No tenemos siquiera vestimentas para cubrirlos, porque estaban adentro de la cámara de gas desnudos. Pero tenemos a Kadosh Baruj Hu, tenemos a Hashem, vamos a bailar con Hashem. Pues entonces vamos a bailar antes de devolver nuestras almas. Inmediatamente los 50 bajurim comienzan a bailar alegremente dentro de las cámaras de gas. ¿Qué empezaron a cantar? Ashrenu matov chelkenu humanaim goralenu. Ashrenu matov chelkenu humanaim goralenu mayafay yerushatenu. Qué dichoso y qué buena que es nuestra parte. Qué bonita que es nuestra suerte. Y cuán bella es nuestra herencia. Los nazis no podían entender. Estaban mirando por afuera y no entendían qué pasa. Ellos estaban acostumbrados a oír gritos, a oír llantos, a oír arañazos. Y de repente ven a unos jóvenes ahí bajurín bailando. El comandante estaba enfurecido. Mandó a traer a uno de los que quería verlos muertos y ahora están gozando. Manda a traer a sacar a uno de los niños de ahí. Y a obligarlo a que le diga qué estaba pasando. Con absoluta calma, el bajur le dijo: estamos festejando nuestra partida de un mundo gobernado por bestias como ustedes. A su vez, estamos llenos de alegría, ya que nos vamos a reencontrar con nuestros amados padres, a quien ustedes, perros, los han asesinado. Así le contestó. Imagínense, el comandante encolerizado decidió poner fin a esta celebración. ¿Ustedes piensan que van a escaparse de este mundo así nomás en una cámara de gas? Están equivocados. La cámara de gas hubiese sido algo fácil y sin dolor en comparación con lo que les espera ahora. Yo me encargaré de darle una lección mediante una partida de este mundo realmente dolorosa. Los voy a torturar a cada uno de ustedes con un sufrimiento intolerable. Los cortaré en pedazos a cada uno de ustedes hasta que mueran. El comandante ordenó a los guardias que inmediatamente saquen a los jóvenes de las cámaras de gas, se los lleven a las barracas y los tenían preparados al otro día en la mañana para descuartizarlos. A pesar de lo que les esperaba, no acababa Simchat Torah. Los niños siguieron bailando, los jóvenes bajurim siguen bailando dentro de las barracas.
Ellos santificaron el nombre de Akadosh Baruj Hu al dedicar la última noche para expresar esa gratitud por el privilegio de pertenecer al Am Israel. Pero a la mañana siguiente, muy temprano, se presenta en Auschwitz un oficial nazi de alto rango. Necesitaba reunir a cientos de hombres para hacer trabajos forzados bajo condiciones infrahumanas. Entonces empezó a buscar candidatos. Mientras estaba asomándose por los campamentos, ve a unos niños que todavía Isruhad seguían bailando al otro día como el día anterior. Dice, estos niños son fuertes, necesito jóvenes como estos, tráiganmelos, me los voy a llevar. ¿Quién estaba al lado de él? El otro comandante, pero no pudo abrir la boca porque no era del rango. Entonces, ¿qué les va a decir? Que al otro día, que hoy era el día que los iba a desmembrar. Y al final, esos jóvenes se los llevan. Milagrosamente, los Bajurim fueron seleccionados para ser transportados a otro campo mediante la orden oficial. Esa selección salvó sus vidas. Y fueron sobrevivientes de Auschwitz. Y esos 50 niños se salvaron de morir. Eso lo cuenta un Rab. El Rab escribió un libro, Mekadesh Hashem. Fue un sobreviviente de esos que vivieron de los niños. Dijo el Rav Shach, yo hubiera dado todo por ser uno de los que allí bailaron con Boré Olam. Así dijo Rav Shach. Hubo un Yehudí, Shomer Torah U'Mitzvot, que hizo un libro, se llamaba El Teniente Birenbaum. Él, cuando acabó el Holocausto, él venía con el ejército de Estados Unidos, era un soldado del ejército de Estados Unidos. Cuando los aliados ganaron la guerra, empezaron a liberar los campos de concentración. Él escribió un libro, se llama El Teniente Birenbaum, es un libro en inglés, todavía no está traducido al español, donde cuenta qué es lo que vio cuando llegó a ver los campos de concentración. Escribe lo siguiente: nunca voy a olvidar la cara de tormento de ese joven de 16 años. Era mi primera experiencia en un campo de concentración. Apilados en la entrada de Ohrdruf estaban los cuerpos sin vida que dejaron los alemanes. Muchos de los cuerpos aún estaban calientes. La sangre aún fluía de los agujeros de las balas de las ametralladoras. Esto cuando se libera el campo. Comencé a buscar a algún judío, él era judí, quien se había podido escapar de estos detestables nazis. Me encontré a dos en la sala de enfermos de tifus. Entré a la sala y los vi acostados, desnudos, en una tabla de madera. Uno era un niño polaco de unos 35, un joven polaco de 35 años, y otro era un niño húngaro de 16 años. Les di una frazada para que se cubran. Apenas se podían mover. No obstante, el hombre mayor estaba en mejores condiciones. Habían estado demasiado enfermos para obedecer la orden de dirigirse al patio. O sea, se salvaron porque estaban enfermos, porque el último día los llevan todos al patio y ahí los fusilan. Ellos estaban enfermos, no pudieron irse al patio. Su primer pedido fue un pedazo de pan. Ese fue un pedido que yo escucharía muchas veces, nada más que había que tener cuidado porque cuando no comían después de mucho tiempo, había que darle de a poquito, como Rabbi Sadok, no se le puede dar tanto porque se puede morir. Cada uno tenía sus propias historias, pero la escena del Yehudí no había tenido, o sea, él me vio a un Yehudí, que yo no tuve esas pérdidas, entonces conmigo se rompió en llantos y empezó a hablar. Sus ojos permanecían secos, ellos habían llorado tanto que la fuente de las lágrimas ya se habían secado. Después de 15 minutos de llorar, el joven de 16 años repentinamente me miró y me preguntó si le podía enseñar cómo hacer teshuvá. Fui tomado por sorpresa por su pregunta y traté de reconfortarlo. Yo le dije, después del infierno en que estuviste, no tienes que preocuparte de hacer teshuvá. Tú estás limpio, tú estás vivo y tienes que ocuparte de ti mismo. ¿Qué teshuvá estás hablando? Pero mis palabras no tuvieron efecto, no lo pude convencer. Seguía insistiendo. Ichdil tun shube, quiero hacer teshuvá. Necesito hacer teshuvá. Finalmente le pregunté, bueno, ¿por qué quieres hacer teshuvá? ¿De qué? Eso con la esperanza de hacerlo hablar. Me señaló la ventana y me preguntó si había visto las orcas que estaban allá afuera. Cuando le dije que sí había visto las orcas que se encontraban en el patio exterior, el joven comenzó a contarme su historia, la cual fue confirmada en cada detalle por el judío polaco que estaba al lado. El joven contó que 2 meses atrás un prisionero había escapado y nadie sabía ni siquiera si era judío o no. Estábamos tan preocupados por nuestra sobrevivencia que ni nos molestábamos a ver
qué pasaba con el otro. En ese momento ya los iban a matar, mucho menos de este. Los guardias notaron, cuando tomaron la lista, que un prisionero estaba ausente, pero no podían saber quién era, porque todo era por número, no por nombre. El comandante del campo estaba furioso por la fuga y exigía conocer el nombre del prisionero. ¿Quién es el que se escapó? Nadie podía dar esa información, nadie la sabía. En su furia, el comandante decidió jugar un sádico juego con nosotros y exigió que cualquier par de hermanos, o padre o hijo que se encuentre, que den un paso adelante. Entonces, estábamos tan aterrorizados que dimos un paso adelante mi papá y yo. Entonces colocaron a mi papá en un banco debajo de aquellas horcas y amarraron a una soga alrededor del cuello. Una vez que la cuerda rodeó el cuello de mi padre, el comandante cargó su arma, la colocó en mi cabeza y me dijo: si tú o tu padre no me dicen el nombre del prófugo, vas a tener que patear el banco donde está parado tu papá. O me dicen el nombre o pateas el banco. Patean el banco, automáticamente se ahorca. Entonces yo miré a mi papá y le dije: no te preocupes, tate, no te preocupes, no voy a patear el banco. Mi papá respondió: hijo mío, lo tienes que hacer. Él tiene un arma en tu cabeza y te va a matar si no lo haces. Y luego va a patear el banco y me va a matar a mí. Los dos estaremos muertos. De esta manera al menos hay una chance de que tú sobrevivas. Pero si no lo haces, moriremos los dos. Pero tate, no lo voy a hacer. No me olvidé del Kibud Av Va'em, no lo voy a hacer. Entonces mi padre inmediatamente me gritó: ¿tú hablas de Kibud Av Va'em? Yo te ordeno, Begezerat Kibud Av Va'em, que patees el banco. Esa es la orden de tu papá. No, tate, no lo voy a hacer. Pero mi papá se ponía más furioso, sabiendo que si no lo obedezco, vería asesinar luego también a su hijo. Tú hablas de Kibud Av Va'em, esa es la última orden de tu papá. Patea el banco. Yo estaba tan aterrorizado y confuso, escuchando los gritos de mi padre, que pateé el banco. Y así vi como el cuello de mi papá se quebró en la soga. Su historia había terminado. El joven me miraba, sus ojos seguían secos aún cuando mis propias lágrimas caían libremente. Ahora dígame por favor, ¿debo o no hacer teshuvá? Aquí termina el relato. Seguro que tenía que hacer teshuvá, porque nosotros sabemos que Yeharek Gal Ya'abor, debemos morir antes de matar. No podemos salvar nuestra vida a costa de la vida de otro yudí, mucho menos de un papá. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Aquí no se tomó ninguna decisión voluntaria. Había confusión, había terror. El tener que decidir cosas así, que ningún ser humano fue sometido jamás a la presión de tener que decidir algo así. Eso fue lo que sufrió el Keral Israel. Es conocido lo que dijo el jerarca del Tercer Reich, refiriéndose al campo de concentración de Auschwitz. Aquí entran los judíos por la puerta y salen por la chimenea. La pregunta es la siguiente: ¿y después de la chimenea qué? ¿Se acabó? ¿A dónde van los judíos que entraban por la puerta y salen por la chimenea? ¿Se pierden las cerizas en el aire sin ningún sentido, sin ninguna trascendencia? ¿Se acabó? ¿Acaso todo fue en vano? Esta pregunta no es una pregunta nuestra solamente. Esta pregunta sale de lo más profundo de nuestra sensibilidad. No somos nosotros los que dudamos de la emuná, nuestra fe, sino que inclusive no es que tengamos duda de la emuná, sino que se vale preguntar. Moshe Rabbeinu en su diálogo con Akadosh Baruj Hu, cuenta en la Gemara Berajot, le dijo: Odien inaet derajeja, quiero saber, Akadosh Baruj Hu, tus caminos. La Gemara explica que Moshe le preguntó a Borolam la misma pregunta que ahora nos preguntamos nosotros. ¿Por qué? Enséñame por qué. Hazme saber tus caminos. ¿Por qué Sadik berralo berrasha betoblo? ¿Por qué el justo sufre y el perverso prospera? Es una pregunta esencial. Es la misma pregunta de generaciones y generaciones. De modo que la pregunta que nosotros muchas veces escuchamos no surge de una falta de fe. Al contrario, Moshe Rabbeinu y los Tanaim, que tenían esa emuná tan grande, también hicieron esa pregunta. En verdad yo no vengo a dar acá ninguna explicación a esta pregunta, ni soy nadie para hacerlo, y no podía dar ninguna respuesta simple, manchando la memoria de 6 millones de Yehudim. Sería muy sencillo y hasta una mentira decir que eran todos pecadores. Eso es profanar las memorias. Y más cuando aquellos que murieron no eran solamente reformistas o asimilados o comunistas, sino también Jajamim, Anshe Maaseh,
Rabbanim, Admurim, personas que todo el día hablaban con HaKadosh Baruj Hu. Por lo tanto, no vamos a salir con la respuesta hoy. Pero si bien no vamos a salir con una respuesta, pero podemos ayudar a plantear un poco mejor la pregunta. Dicen los Jajamim, Sheelat Jajam, Hatzitz Teshuvah. Cuando pregunta un Jajam, una persona inteligente, ya tienes la mitad de la respuesta. Uno de los grandes rebes del hasidismo, que vivía en la ciudad de Kotz, en Polonia, conocido como el Tzaraf de Kotz, se llamaba Rab Menachem Mendel Morgenstern, Zichron Libraja. En una ocasión él estaba en sus meditaciones en el campo y vio un niño que estaba llorando. El niño le dijo, ¿por qué estás llorando? El niño le respondió, lloro porque estábamos jugando a las escondidillas. Ah, pues está bien, ¿por qué lloras? Alégrate si estabas jugando. El niño respondió, porque nadie me ha encontrado. El Rab entonces le dijo, entonces al contrario, te tienes que alegrar. Te escondiste tan bien que tus compañeros no te encontraron. No, Jajam. Ellos me hicieron una pesada broma. Ellos me dijeron que si yo me escondía, ellos me iban a encontrar. Entonces yo me escondí y ellos en lugar de buscarme se fueron cada uno a su casa y me dejaron como un tonto escondido. Al principio yo estaba contento, qué bien que me escondí, nadie me encuentra, qué increíble. Pero después, cuando iba pasando el tiempo y no escuchaba las voces de mis compañeros que me estaban buscando, empecé a preocuparme. Y cuando fue pasando el tiempo y vi que en Kol Be'erone nadie contestaba, no había ninguna voz, el silencio era un silencio absoluto, me di cuenta que me había escondido, pero que nadie me estaba buscando. El Rebbe de Kotz, cuando terminó de hablar este niño, se puso a llorar y dijo, esto es exactamente lo que pasa con HaKadosh Baruj Hu. HaKadosh Baruj Hu se esconde de nosotros para que nosotros lo busquemos. Pero nosotros lo dejamos escondido. Y nadie trata de buscarlo para poder descubrir su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esa es la obligación de cada yehudí. No tenemos respuestas, o no tenemos todas las respuestas, pero por lo menos hay que clamar, hay que tratar de salir a buscarlo. No decir, ¿dónde estaba HaKadosh Baruj Hu? Y cerrar el libro y ya. No, tenemos la obligación de buscar, sino tratar de seguir sus huellas y encontrar sus pasos. Quizás lo encontremos, quizás no. Lo peor que puede pasar no son las zarot, los sufrimientos, sino el hecho que no le demos ningún sentido. Al niño le duele cuando el papá le pega, pero sin embargo siente que hay un calor humano que le está pegando. Una mano que es una mano del papá, es una mano cálida, una mano cariñosa. El problema es cuando el que nos pega es una mano fría, ni siquiera sentimos que nos pegan. Eso se convierte en el efecto sin causa. Como diría Platón, el acto sin potencia. Había un rab, cuenta un rab, el Nachman Seltzer, él contó un suceso que le ocurrió. En cierta ocasión, él cuenta al rab que estaba viajando en un avión y viajaba hacia Houston. Y al lado de él había un yehudí, se dio cuenta que era un yehudí, lo vio el pasaporte, entonces se dio cuenta que se llamaba Weinstein, el señor Weinstein. Entonces, inmediatamente, al poco tiempo en el avión, sirven la comida kosher. Entonces el rab le trae su comida kosher. El otro ni pidió comida kosher. El rab estaba comiendo y el otro, un pedazo de carne, vio que se lo metió a la boca, un pedazo de carne taref. Viendo el rab que estaba sentado al lado de él, dijo, yo tengo la obligación de decirle, yo soy un rab, no puedo quedarme callado. Y le dijo, ¿me permite hacer una pregunta? Seguro que sí, contestó el hombre. ¿Sabe usted que en este viaje usted puede solicitar comida kosher? Es lo mismo, está muy rica, puede comerla. Dijo, sí lo sé, claro que sé que hay kosher. Me miró a los ojos. Pero yo no como comida kosher. Y nada de lo que usted me diga me va a hacer cambiar. Bueno, está bien, ya, no pasa nada. Ya, Rab se dio cuenta que no había con quién hablar. Pero pasan 10 minutos y el hombre, solo, sin que yo le diga, empieza a hablar. Eran los momentos más terribles del holocausto, cuenta el señor grande. Durante el tiempo que estuve en el campo de concentración, logré fortalecerme y mantenerme firme con una sola esperanza, que mi amado hijo Catriel Menachem estuvo todo el momento a mi lado. O sea, él no podía estar, el hijo, el pequeño, en los lugares donde estaban los grandes. Y él escondido abajo de la cama, en algún lugar, siempre le escondía a su hijo. Toda mi esperanza era sobrevivir con mi hijo pequeño y poder salir sano y salvo de este campo de exterminio. Su madre, o sea, la esposa, de cuenta él, ya había muerto hace tiempo, lo mismo que todos sus hermanos y hermanas. Pero él, este niño, Catriel Menachem, seguía con vida
y era mi única ilusión. Un día estábamos todos reunidos y entró un alemán. Y nos hizo parar a todos. Mi hijo me agarraba tan fuerte de la mano que prácticamente detuvo el correr de mi sangre, la circulación de mi sangre. De pronto, el nazi me señaló, y unos soldados se acercaron a mí y me arrancaron a mi último hijo que me quedaba con vida, a mi última esperanza. Después afuera escuché unos truenos, unos balazos. Me dijeron un soldado que vio cómo arrastraban a mi hijo, y en ese momento ya no pude resistir más y lo mató. Después de escuchar esta terrible historia, ya no supe qué decirle, dijo Rab. ¿Qué le voy a decir? ¿Sí come kasher? Pues, ¿qué más le puedo decir a una persona así? El Rab se quedó callado, dijo, bueno, no puedo opinarle, no puedo decirle más nada. Ya llegamos al destino a Houston. Ya una vez que aterrizamos en Houston, cada uno se fue por su lado, no sabemos. Pero pasaron 4 años y este Rab decide ir a pasar los Yamim Noraim en Israel. Se va, después de 4 años se va a Rosh Hashanah, se va a Israel. Y entonces, un día de Kippur, estaba el día de Kippur en el Bet HaKnesset, justamente el Bet HaKnesset Agadol. Y fui ahí a hacer tefilá, y hay un momento que hacen los Ashkenazim, hacen Iskor. Nosotros hacemos Atraja, pero los Ashkenazim hacen Iskor. Recuerdan a todos los difuntos, y todos los que tienen papá y mamá se salen del Bet HaKnesset. Solamente se quedan los que tienen algún papá o mamá carente que no tiene. Entonces empiezan a hacer Iskor, los demás van a dar unas vueltas. Yo, como el Rab, salí a dar unas vueltas porque tenía papá y mamá. De camino, estoy dando una vuelta y veo en la parada de autobús a un señor grande, un anciano sentado, pero lo veo a lo lejos comiendo. Y yo me voy a acercar para decirle por qué está comiendo Kippur. Pero la sorpresa más grande fue cuando veo que el señor que está sentado es el señor Weinstein, el que me había encontrado en el avión hace 4 años. Nada es casualidad. Y si del Shamay me están poniendo una segunda oportunidad, es porque me tengo que acercar a él. La primera oportunidad la desprecié, pero ahora tengo que acercarme. Entonces me acerqué, lo saludé. Le hice recordar, ¿se acuerda quién soy yo? El señor Weinstein se acordaba muy bien. Sí, claro, usted es el que viajó conmigo en el avión, ¿se acuerda? Sí. No sabía cómo empezar la plática con él, ¿qué hago? Yo estoy seguro que usted sabe que hoy es Yom Kippur, me imagino. Dijo, claro, sí, por eso estoy comiendo, porque sé que es Kippur. Justamente por eso estoy comiendo. Entonces, dice, bueno, mire, ¿qué le digo? ¿Qué puedo decir? A Kadosh Baruj Hu, mándame las palabras indicadas. En ese momento, le dijo, mire, lo quiero invitar a que venga conmigo al Bet HaKnesset, acá a 2 cuadras, para recordar con el rabino oficiante los nombres de sus familiares. Nada más venga, en este momento están haciendo el Iskor. Venga a recordar para poner su hijo que murió santificando el nombre de Kadosh Baruj Hu. Y podemos rezar juntos en su memoria. Esta puede ser su única oportunidad para recordar el nombre de su hijo y de su esposa y de sus otros hijos. ¿Acaso usted no ha pensado que ya ha llegado el momento de elevar el alma de sus familiares? Mientras caían las lágrimas de aquel hombre, lo abracé y lo llevé de la mano al Bet HaKnesset, hacia el lugar donde estaba el Rab, para poder hacer el Iskor, el recuerdo, el Atraham. Posteriormente, el señor Weinstein se paró en la cola, había fila para ir delante del Rab y decir el nombre para hacer el recordatorio. Se paró junto al rabino y mencionó, cuando le tocó su turno, dijo, bueno, ¿de aquí hay que hacer el Iskor? Le dijo, Catriel Menachem ben Yehezkel Sarga. En ese momento ocurrió algo impresionante. El rostro del rabino se iluminó, empezó a sudar, sus ojos no podían creer. El Rab se volteó hacia el hombre que estaba a mi lado y gritó, ¡Papá! El señor Weinstein se desmayó. Era su hijo, Catriel Menachem, que él lo consideraba muerto. Es imposible describir la alegría y las sensaciones que se vivieron en ese momento los que allí estaban reunidos. Cómo se acercaron, cómo se abrazaron. Y después de eso, Baruch Hashem pudo ver a su hijo formando una familia, con hijos, con nietos, conducidos todos por el camino de la Torah. Finalmente, el mismo señor Weinstein retornó al camino cumpliendo la Torah y Mitzvot hasta el último día de su vida. Tenemos que saber que también ocurrieron milagros en la Shoah. Y también todo eso es manejado por HaKadosh Baruj Hu. No entendemos lo que pasó, pero tenemos una emuná en HaKadosh Baruj Hu.
Siempre que hablamos de la Shoah o del Holocausto, nos referimos a la tragedia, a la masacre que hicieron con nuestros hermanos Ashkenazim. Siempre, automáticamente, la Shoah, los Ashkenazim. Pero tenemos que saber que también los sefaradim sufrieron de un terrible holocausto. Y es a eso a lo que me refiero, que es muy poco lo que sabemos del holocausto que sufrieron los sefaradim. Nosotros tenemos que sacar consecuencias de lo sucedido a fin de que no vuelva a ocurrir. Sería estéril la historia si no nos serviría a nosotros sacar conclusiones. Si no tenemos conclusiones, la historia no sirve para nada. Y para eso, y saber lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. La ciudad de Salónica hoy pertenece a Grecia. Acá me contaba un amigo que fue, que estuvo ahí. Pero antes pertenecía al Imperio Otomano de Turquía. Era una ciudad de mayoría judía. Se la conocía como la Jerusalén de los Balcanes. La comunidad judía de Salónica fue una de las comunidades sefaradíes más importantes del mundo. En su apogeo, en el año 1550, porque cuando fue lo que hablamos el año pasado, la expulsión de los judíos de España, muchos judíos, la mayoría de los judíos se fueron a Turquía, porque ahí los recibió el sultán. Ahora vamos a ver. En 1550, como dijimos, la mayoría de la ciudad, el Rob, eran Yehudim. Su población contaba especialmente miles de refugiados de España y de Portugal. ¿Quiénes eran los jajamín que habitaban en esa ciudad? Se conocía Rab Shemuel de Medina, Rabbi Moshe Almoncino, Rabbi Jacob Ibn Habib, el Ein Yaakov, un libro muy conocido. El Ein Yaakov vivía en esa ciudad. En el año 1900 aproximadamente vivían 80.000 judíos en la ciudad de Salónica. Una población de 170.000, 80.000 eran Yehudim. Para tener una idea, en esa misma época, ¿cuántos Yehudim vivían en Halab? 10.000. En Halab 10.000. Y en Salónica, 80.000. Nada más para tener una idea, una comparación. Los judíos de Salónica se destacaban en todas las profesiones. Comerciantes, abogados, médicos, maestros. Los estibadores, no sé si saben lo que son estibadores, los que cargan en el puerto, la gente que trabaja en el puerto para cargar los barcos. Eran famosos, los estibadores judíos. Todos eran Yehudim. Durante el Shabbat, el puerto de Salónica se cerraba. Si un barco tenía que venir a descargar o a cargar, se tenía que quedar en el mar hasta Moshae Shabbat o hasta el domingo, porque nadie trabajaba en el puerto. Había 49 Betaknesiot en Salónica, un cementerio sefaradí de 500 años de antigüedad, con 500.000 de tumbas. El idioma oficial era el idioma ladino, era antiguo, lo que hablaban los sefaradíes en España. Pero durante los años 1900 hubo una emigración de Salónica, se fueron muchos a Estados Unidos, a Francia e Israel. Un censo en el año 1917 salió que el 55% de la población eran Yehudim. Aún así, la población de la pre-Segunda Guerra Mundial contaba con 56.000 almas. O sea, justo antes de la guerra había 56.000 Yehudim. Salónica era una ciudad con más de 2.000 años de historia. Yehudim viviendo ahí más de 2.000 años. Pasó por los macedonios, bizantinos, griegos, turcos, otomanos. Durante esos 2.000 años hubo una presencia judía ininterrumpida en Salónica. Incluso desde tiempos de los Hashmonaim se conserva una carta que habían enviado los Hashmonaim a Salónica, diciendo que nosotros queremos hacer la paz con ustedes y hacemos korbanot para ustedes también, para las naciones. Una carta que desde esa época ya había Yehudim. Esa ciudad de Salónica fue cuando el rey de España, Fernando de Aragón, expulsó a los judíos en 1492. El sultán de Turquía, Beyazid II, había recibido a los Yehudim. Y Salónica en ese momento estaba dominada por el imperio turco. Y dijo lo siguiente, le dijo a Fernando el católico, Fernando de Aragón, que echó a los judíos de España. Me sorprendo cuando la gente dice que el rey de España, Fernando de Aragón, es muy inteligente, siendo que al echar a los judíos empobrece tanto a sus reinos y enriquece a los míos. ¿A este lo llaman inteligente? Echó a los judíos, su reino se empobrece y el mío ahora se va a enriquecer. ¿Y por qué se fueron a vivir a Salónica? Porque en Salónica se encontraba todo, era la única ciudad que se encontraba completo el Talmud Babli y Yerushalmi.
Ahí era la ciudad donde los jajamín podían ir, porque ahí podían escribir y transcribir lo que querían. Ahí estaban todos los libros. No había en otra ciudad el Talmud Babli y Jerusalén completo. El Bet Yosef, Maran Bet Yosef, el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, también se fue a vivir a Salónica. Él había nacido en España. Y ahí escribió su magna obra, el Bet Yosef, que tardó 30 años en escribirla. ¿Por qué ahí? Porque ahí había los manuscritos para poder escribir el Bet Yosef. Ahí mismo, el Shulchan Aruch, el Rabbi Yosef Karo, abrió una yeshiva. ¿Quiénes eran los alumnos en Salónica de Rabbi Yosef Karo del Shulchan Aruch? Simplemente uno se llamaba Rab Moshe Alchich, otro se llamaba Rab Shelomo el Kabetz, el que hizo el Ejadodí. Se cortó el... Esos eran alumnos de él. Otro, como dijimos, Rabbi Yaakov Ibn Habib, que era el que hizo también el En Yaakov. No era alumno, pero él también se dirigió ahí porque, como dijimos, era el lugar donde podían escribir. Entonces, de ahí podían extraer todo lo que querían para escribir ciertos libros. Salónica también, como dijimos, era la ciudad del Ejadodí, la ciudad de donde vivía Rab Shelomo el Kabetz. Era una ciudad, como dijimos, el puerto se cerraba en Shabbat. La ciudad también del Me'am Lo'ez. Me'am Lo'ez, también, para poder escribir todos los Midrashim del Me'am Lo'ez, se tuvo que ir a Salónica, porque ahí podían encontrar todos los antiguos manuscritos y poder escribir todos los Midrashim. Sin embargo, esa ciudad de Salónica, que contaba con 56.000 Yehudim, antes de la guerra, de ahí fueron deportados 45.000 Yehudim y tan solo regresaron 1.300. El día 27 de abril de 1941, Alemania e Italia invadieron Grecia. O sea, el eje, se llamaban Alemania, Italia y Japón, eran el eje, invaden Grecia y se reparten en Grecia cada uno en sus porciones, cada uno se quedó una partecita. Pero los italianos defendían a los judíos, la parte que tenían los italianos los defendían. La excusa era que los judíos eran de origen latino o se habían ganado el derecho a tener la nacionalidad italiana. Por lo tanto, ellos trataron de protegerlos. Miles de Yehudim pudieron salvarse en territorio controlado por los italianos. Se dividió en tres partes. Una parte era, la parte sur quedó bajo dominio italiano. Esa era más fácil, el Yehudí que podía escaparse hacia la parte sur se podía salvar. La parte norte, incluida Salónica, quedó bajo dominio alemán. Una pequeña parte quedó bajo dominio de Bulgaria. Hay una gran diferencia en lo que sufrieron los sefaradín de Salónica a los ashkenazim. Primero vamos a ver un holocausto sefaradí. Muchos todavía creen que los nazis y יימח שמם se dedicaban a buscar Yehudim ashkenazim. Tenemos que saber que nuestros enemigos no hicieron diferencia entre ashkenazim, sefaradim, halevi, shami. No, tú eres halevi, tú eres shami o tú eres sefaradí. No había diferencia. Otra de las diferencias fue que fue una Shoah tardía. O sea, cuando llegan los alemanes a Salónica, a Grecia, era una Shoah que ya había empezado. Partes ya no habían quedado en Polonia. Había otro problema. No hablaban yiddish. Entonces, cuando se los deportan a los campos de concentración, no tenían con quién hablar. Los polacos, los lituanos, húngaros, podían hablar entre ellos, pero estos, los sefaradín, no tenían con quién hablar. Entonces, eran mirados muy raros. Sefaradín en Polonia, en un campo de concentración. El aislamiento entonces era muy duro. Por otro lado, como las condiciones de Salónica, de Grecia, no fueron tan duras antes, previo a la guerra, entonces ellos decían, Salónica no es Varsovia. Aquí no puede pasar lo que dice que hay que ver si pasó, dicen, en Polonia o en otros lados. Pero realmente pasó igual o peor. La Gemara cuenta hasta dónde el honor herido de una persona puede llevarlo hasta los crímenes más atroces. El Talmud nos cuenta, en la Gemara, había una persona que se llamaba Bar Kamsa. Había, como dijimos, Bar Kamsa, que cuando se sintió humillado, no hubo barreras y fue acusando a todos los judíos al César. Cuando se sentía humillado, acusó a los Yehudim con el César y se transformó en perseguidor de los Yehudim y de sus hermanos. Eso lo conocemos todo, el Maaseh de Bar Kamsa. En toda la historia del Holocausto, hubo muchos judíos que persiguieron a judíos, muchos que colaboraban con el enemigo, muchos que entregaban a otros Yehudim. Pero ninguno fue tan impresionante como el Moser
el delator de los judíos de Salónica. Nada menos que el gran rabino de la ciudad. El rabino Tzvi Koretz. Este supuesto llamado rabino no era observante. Cuando los jajamim de Salónica no habían visto con mucha simpatía, cuando se abrió en Salónica la Alianza Francesa, que la Alianza Francesa estaba por todo el Imperio Otomano, los jajamim no estaban muy contentos porque tenían miedo que se pierda el judaísmo que hasta entonces tenían los Yehudim. Acá pueden ver el mapa de la ocupación de Grecia, como arriba, en la parte de arriba, son los alemanes, lo que está en rojo. Esto es lo que se dividió Italia, y acá también se quedaron los alemanes. Entonces Salónica quedó en poder de los alemanes. Este supuesto llamado rabino Tzvi Koretz era un rabino que habían traído cuando abrieron la alianza israelita francesa. Entonces, muchos de los egresados fueron a Alemania a buscar un rabino un poco más light, un poco más libre, que no sea tan duro, tan pesado. Entonces, como ellos eran los que tenían el dinero y ellos eran los que pagaban, entonces fueron y trajeron a un rabino. Y trajeron a un rabino ashkenazí de las universidades de Alemania a una comunidad 100% sefaradí. En verdad este rabino nunca cayó simpático a los ojos de la comunidad, pero desgraciadamente el que tenía dinero y podía solventarlo era el que mandaba. Y desde que había llegado a Grecia en el año 1933, tuvo muchas contradicciones con la comunidad. Aunque la comunidad era muy tradicionalista, no era tan ortodoxa, pero se sentía más identificada con el rabino existente, el Rab Habib, quien era el entonces Rab Arashi, hasta que vino y los alemanes lo pusieron a Koretz como rabino y quitaron a Rab Habib y ponen como rabino principal a Tzvi Koretz. Cuando en abril del año 1941 los alemanes habían tomado Salónica, detienen a Tzvi Koretz y se lo llevan a un campo de concentración en Austria, cerca de Viena. Pero luego, después de unos meses, vuelve Tzvi Koretz en enero del año 42 y recobró el puesto de rabino principal que impusieron los alemanes. ¿Qué le dijeron en esos meses a este rabino supuesto Tzvi Koretz? ¿Qué pactaron con él? Nunca se supo. Pero lo cierto fue que cuando llegó se transformó en un verdugo. Hubo un Shabbat, se llamó el Shabbat Negro, entre los sucesos más dramáticos e imposible de olvidar en Salónica, fue conocido el Shabbat Negro. Había una ordenanza de reclutamiento. Todos los judíos de Salónica se tienen que presentar en la plaza principal, como se cuenta como el Zócalo, de 18 a 45 años. Se presentan en la plaza principal, acá lo vemos, el 11 de julio del 42. Todos los Yehudim tenían que pasar registro. Los convocados tenían que estar todo el Shabbat de pie. Muchos venían del Knis, muchos estaban con traje, con sombrero. Tenían que caminar de acá al centro, hasta la plaza principal, desde el Bet Knesset, eran varios kilómetros. Se tenían que presentar, era una orden de Alemania, de los alemanes. En Shabbat se presentan, imagínense, en julio, en Grecia, el calor que hace. Ustedes, quizás algunos de ustedes fueron y pueden saber. Presentarse en la plaza principal. Sin kipá, les tenían obligados que se quiten el sombrero. El sol era un sol quemante, vean la cantidad de Yehudim. Se les prohibió durante ese día que se cubran la cabeza. Y les obligaron durante todo el día, de la mañana hasta la noche, a hacer ejercicios físicos. Los alemanes les iban dictando lo que tenían que hacer y ellos tenían que repetir de la mañana a la noche ejercicios físicos en la plaza principal. El que no obedecía a los ejercicios físicos inmediatamente era acreedor de latigazos. Ese 11 de julio fue el presagio de lo que iba a venir después. 3 días después fueron convocados para hacer trabajos forzados para pavimentar carreteras. Los mandaron a los judíos de 18 a 45 años, tenían que ir a pavimentar carreteras, con una dieta diaria de 300 gramos de pan. Era lo único que podían comer. Después de 4 días,
fueron registrados 2.000, mandaron a 2.000 Yehudim a las obras de construcción. Alrededor de 250 murieron ahí automáticamente porque la alimentación era muy precaria y lo que tenían que hacer era mucho. En el año 1942 se profanaron más de 100.000 matzebot. Los alemanes contrataron a gente griega para que vayan al cementerio a destruir las matzebot, las lápidas de los cementerios más antiguos de Europa. Y los alemanes obligaron a la Hebra Kadishá que de ahora en adelante cualquier persona que entierren tienen que quitarle antes los dientes de oro. Primero le sacan los dientes de oro, nos los entregan y luego lo entierran. Hoy en día, en ese lugar, en el cementerio, que después vamos a ver, hoy en día hay una universidad, la Universidad Aristóteles se llama en Salónica, es la principal universidad de Salónica, arriba del cementerio Yudí. Los alemanes habían quitado al presidente, se llamaba Shabbatai Shevi, le decían Shabbatai Saltiel, lo quitan de la presidencia y lo ponen como presidente ¿a quién? A Kores. Entonces ahora tenía dos cargos, rabino y presidente de la comunidad. Los Yehudim le suplicaron a Kores, por favor, no agarres este cargo, es una responsabilidad muy grande, toda la comunidad va a quedar en tus manos, el destino de la comunidad. Entonces Kores le contestó, en Alemania no falta pan ni mantequilla. Si tenemos que ir a Alemania, vamos a pasarla bien. Aunque deporten a los judíos, ¿acaso yo no tuve un aspecto bien cuando regresé del campo de concentración? Yo la pasé bien en el campo de concentración. No pasa nada, es un trabajo. Nos van a mandar a trabajar. Es difícil entender cómo pudo ocultar un destino que les esperaba a los Yehudim tan trágico y elogiar incluso hasta un campo de concentración. El 6 de febrero del año 43, Kores tuvo que comparecer ante los enviados de Eichmann, de Adolf Eichmann, que los mandó a Salónica. Se llamaba Alois Brunner y Dieter Wiesleni. Eran enviados unos alemanes enviados. Acá pueden ver, antes de lo del cementerio de Salónica, cómo destruyeron todo. Era inmenso, algo muy grande. Estos eran los encargados de los alemanes encargados en Grecia. Él tuvo que comparecer Kores ante ellos. Y a partir del año 43 los obligan a los judíos a usar un brazalete en su mano. Nada más vean qué cara de bueno que tenía este alemán. Bueno, entonces, lo voy a correr para no ver tanto a un rasha, menos a este. Bueno, entonces, obligan a ponerse un brazalete. A partir también del año 43, los Yehudim no pueden viajar en tranvía. Tampoco pueden circular de noche. Cada yehudí tiene que poner en su comercio judío. Cada judío tenía la obligación de entregar el inventario de todos sus bienes a la comunidad. Estaba prohibido mudarse. Cada yehudí tenía que poner un Maguen David en la puerta de su casa para que quede perfectamente identificado. Se reunieron una comisión directiva de Kores y le propusieron pedir ayuda a los Yehudim, o sea, a los Goyim. Los mismos Yehudim le dijeron a Kores, vamos a pedir ayuda a los griegos, pero él se negó rotundamente. Los alemanes le piden a Kores una lista de todos los judíos de Salónica. Necesitamos la lista de todos los judíos. También se la habían perdido, en verdad se la habían pedido esa misma lista al departamento municipal de Salónica. Pero el departamento municipal, tratando de ganar tiempo, dijeron que esa lista la tardarían 3 meses en entregarla. Kores la entregó en 4 días. Utilizó toda la estructura de la Kehilá para destruirla. Trabajó para eso día y noche con un entusiasmo demente. Cabe agregar que este hombre era muy culto, con varios doctorados en universidades. Dijo un sacerdote griego, se llamaba Papadopoulos, la entrega de la lista fue el peor error más grave de los judíos, sin poder entender cómo hicieron eso. Los mismos Goín se negaron a entregar la lista. Este rabino la entregó en 4 días. Luego se los obligó a los judíos a trasladarse a los guetos. Cuando los alemanes le dijeron a Kores, a más tardar el 25 de marzo, tenían que deportar a todos los judíos de Salónica. Kores les dijo, yo voy a lograr que sea antes. Y lo logró, un mes antes, el 25 de febrero. Él logró adelantar la deportación. Mientras únicamente los casados se salvaban de trabajos forzados, los solteros tenían que ir a trabajar.
se llegaron a hacer 100 jupot en un solo día, como lo pueden ver acá. Porque el casado se salvaba de trabajar, aunque estaban en el gueto. Entonces todo el mundo se casaba. No existía lo del civil, 18 años, no, y automáticamente. El día de Shabbat, 14 de marzo, el Rab anunció al Kahal, el Rab, el llamado Rab, mañana es la deportación. El que anunció fue el Habib. Aparecieron carteles por todo Salónica: elimina a los comunistas judíos a Cracovia. Pero ellos mismos, los alemanes, habían mandado los carteles en griego, hicieron que los griegos, como si fuera que los griegos lo pusieron. La gente en el Knis se acercaba con el Rab Kores, le decían: por favor, Rab, no nos deporte, por favor. No hay otra manera, esto no es una deportación, esto es una emigración. Incluso ese Shabbat había varios que ya lo querían matar, ya se le iban a matar al rabino. Pero como tenía la policía judía trabajando con él, lo defendió y no lo pudieron matar. Les dijo Kores que aún los enfermos debían emigrar. Acá vemos cómo están ya emigrando. Pero ¿quién los va a cuidar? Le decía: ¿quién nos va a cuidar allá? No te preocupes, les dijo. Ustedes no se preocupen, la gran comunidad de Cracovia se va a encargar de todo. No existía comunidad de Cracovia, ya estaba aniquilada la comunidad de Cracovia. Entonces el Rab Habib llamó a todos a Selijot. Cuando Kores vio los vagones que ya estaban llegando y la barbaridad que había hecho, había un doctor llamado doctor Marx, trató de sobornarlo un poquito para postergar la deportación. Pero el doctor Marx dijo: yo voy a checar, voy a hablar a Berlín. Al rato dijo que no, que esto no es un pedido nuestro, sino es un pedido de la comunidad griega, que era todo mentira. Aunque eran antisemitas, pero no querían deportarlos. Mientras tanto, lo ven caminando en la calle a Jürgen Stroop, el que había destruido el gueto de Varsovia. Ahora lo mandan a Varsovia para destruir Salónica. El 23 de marzo habían realizado por parte de los alemanes y griegos una gran redada antijudía en Atenas. Y como dijimos, llegaron 300 vagones para trasladarlos y deportar a los judíos hasta Auschwitz. Entonces, él mandó una carta, Kores, decía así: a todos los correligionarios, prepárense para partir. Deben llevar consigo las cosas más indispensables: cobertores, frazadas, vestimentas, cosas de lujo. Los dracmas, el dinero, tienen que ir a la comunidad y cambiarlo. Ahí le van a dar cheques en zlotis, o sea, cheques de polacos, los cheques no servían. Todo el dinero que tienen, porque en Polonia no se usa la moneda de Grecia, sino se usa la moneda de Polonia. Entonces, tienen que cambiarlo. A todos les cambiaron el dinero, que no sirvió para nada. Todas las joyas, oro o objetos de valor, llaves de su casa, deben ser depositadas en la comunidad. Se recomienda ayudar a subir a los trenes a las mujeres y a los niños. Firma el presidente y rabino de la comunidad judía y gran rabino de Salónica, rabino Dr. Tzvi Kores, 6 de abril del 43. Cuando fueron deportados a Bergen-Belsen y a Auschwitz, normalmente siempre los trenes de todos lados tardaban 1, 2, 3 días. El problema es que de aquí el tren tardó 11 días en llegar sin comida. Solamente en el tren había, los que van a ir al museo van a ver después el tren ahí, dos botes, un bote para la basura, con una cubeta con agua y otra cubeta para las necesidades. Era todo lo que había. 11 días tenían que transportarse. En los trenes se amontonaban, se aplastaban como sardinas. Los empujaban para que cupieran en la mayor cantidad de gente en el vagón. Iban empujando. Y después, cuando el vagón ya estaba lleno, todavía pasaban a los niños por arriba, por encima de la gente. Tenían que estar parados, no podían sentarse. Los ancianos inmediatamente fallecían de asfixia y se tenían que sentar arriba de los que habían fallecido. No había otro lugar. Muchas veces, cuando llegaban los trenes a los campos de concentración y los abrían, ya llegaban prácticamente muertos. En algunas ocasiones se dieron casos especialmente de niños que pudieron saltar del vagón. Estos son trenes de Salónica que estaban llegando, cuando los abrían ya estaban todos muertos. Vean estas ventanitas que están acá arriba. Muchas veces niños
cabían por ahí y saltaban. Los adultos no podían entrar por ahí. Un niño que se salvó escribió, cuando fue grande, un piut que se llama Et devaró lo kiem. La palabra no cumplió. Así se llama, lo que escribió lo voy a traducir al español. Y escribe, cuando fue grande, escribió así el niño: ¿cómo pudo ser que mi padre querido el Tzaddik, que solo decía a decir la verdad, siempre me enseñó a decir la verdad, que con mentiras su boca jamás profanó? ¿Cómo puede ser que a mí me engañó? El niño viajaba con el padre en esos vagones, ya que sabía que eran llevados, a dónde eran llevados. Todo el tiempo mi padre me estaba pidiendo y rogando: salta, hijo mío, por favor, salta por la ventanita del vagón, quizás puedas vivir, a lo mejor Hashem te salva. Rápido, hijo mío, justo ahora el tren disminuyó su velocidad, salta, ha llegado el momento para que saltes. Deprisa, ajareja Ani, tú salta y yo voy después de ti. Salta, yo no quería saltar. Salta tú y yo voy atrás. Date prisa, salta, hijo mío, yo te voy a seguir. Mi papá me mintió. Abí et devarí lo kiem. La palabra no cumplió. Me pareció un sueño y salté. Mi corazón congelado de miedo, y le dije: yo ya salté, papá, ya salté. Mi papá no saltó. Mi papá la palabra no cumplió. Y en el tren se quedó. ¿Cómo pudo ser que mi papá el Tzaddik me engañó? Que solo a decir la verdad siempre me enseñó. Que con mentir su boca jamás profanó. ¿Cómo pudo ser que a mí me engañó? Tu papá no te engañó. Detrás tuyo saltó. Y con él 1.000.000 de niños y los niños de todos los Dorot. Tu papá no te engañó. Detrás tuyo saltó. Ese niño se pudo salvar y pudo construir una familia y seguir todo el Kiyum de Am Israel. Tu papá no te engañó. Saltó para el Kiyum. Saltas tú para el Kiyum de Am Israel. Cuando llegaron a Tesalónica, cuando llegaron a Grecia, al campo de concentración, fueron obligados a escribir cartas para avisarle a los demás que vengan. Había una carta que escribió Rab Abraham Miji, el sofer del Bedim de Salónica. Llegó la carta a Grecia y dice: gracias a Dios estamos sanos, comemos, dormimos bien y no estamos obligados a trabajar. Estaban obligados a escribir esas cartas. Yo estoy en el campo de concentración de Birkenau y no tengo ninguna noticia acerca de ustedes. Quiero saber de ustedes, firma Abraham Miji, que era el sofer del Bedim de Salónica. Nunca más se supo qué pasó con este señor. Al iniciarse el año 44, Himmler ordenó que Grecia fuera vaciada de todos los judíos. El 23 de julio del 44 se iniciaron los arrestos en la isla de Rodas, ahí la isla de Kos. Precisamente en Rodas fueron detenidos 1.750 Yehudim y murieron 1.604. Solamente 151 sobrevivieron. Yo hablé con uno de los sobrevivientes de Grecia, se llama Sami Modiano, que lo ven acá. Estaba con mis hijos y me quedé platicando con él. Él fue uno de los pocos que se volvieron cuando era niño. Y él me contó todo lo que había pasado, cómo se lo llevaron de Rodas a Grecia. Encima tenían que transportarlo primero en un barco y después en tren, porque es una isla. Es el Shamash, hoy en día es el Shamash del Beit HaKnesset de Rodas. El 1 de agosto desembarcaron en Grecia. Hasta ese momento habían muerto en los barcos, en los mismos barcos ya iban muriendo la gente. Pero hay una cosa increíble. En Albania, por ejemplo, también los sefaradín de Albania se salvaron. Para los alemanes ninguna comunidad judía era insignificante. Había una isla, cuando llegaron a un lugar los alemanes, le dijeron, siempre preguntaban, ¿había Yehudim acá? No. ¿En esa isla hay? No. Hay un judío en esa isla. Se suben a una lancha y se van hasta la isla para buscarlo, porque no puede quedar ni siquiera uno. O sea, no van a dejar uno que se quede en la isla. En Albania había solamente 200 Yehudim. Poniendo en peligro sus propias vidas, los musulmanes albanos los ocultaron a los judíos en sus propias casas, en los pueblos y en las montañas. Esto de Albania es el único caso en todo el Holocausto que una población entera judía, a pesar de ser pequeña, fue ocultada en su misma tierra. El único caso fue el de Albania. Solamente encontraron a 5 Yehudim, aunque no podemos decir de ninguno, pero bueno, 5 se los llevaron.
En Italia, por ejemplo, a pesar que eran alemanes, eran aliados de los alemanes, ellos en Italia salvaron a la comunidad, una comunidad de 2000 años. Las SS capturaron a varios miles de Yehudim, incluyendo 1000 judíos de Roma. Solo 17 judíos de Roma volvieron. Pero ciudadanos italianos de buen corazón los habían ocultado a los Yehudim en iglesias, en monasterios. Como consecuencia, más de 40.000 Yehudim de los 50.000 que vivían en Roma se salvaron. Que vivían en Italia se salvaron. Pero en Grecia, el 97% no volvió. Fue peor que Polonia en porcentaje, porque el 97% de la comunidad fue exterminada. Salónica tuvo el ingrato honor de ser la mayor comunidad judía destinada al exterminio. Fue algo terrible, lo que nosotros no sabemos, pensamos Ashkenazí, no, también los sefaradim. Cuando hablamos de Bejirá, por ejemplo, de libre albedrío, y hablamos de una persona que entregó a toda la comunidad, un Bar Kamsa, nos preguntamos, ¿había otra opción? ¿Podía haber sido de otra manera que este Kores no entrega a la comunidad? Hubo quien actuó de otra manera. Había entonces un moré, se llamaba el moré Casuto. Cuando los alemanes tomaron Atenas, el 21 de septiembre del 43, le pidieron en 3 ocasiones la lista de los alumnos del Talmud Torah. Fueron con el moré, danos la lista de los alumnos. No la entregó. El director de educación de la SEP, ahí en Grecia, se llamaba San Ángel, no era Yudí. Quemó las listas donde figuraban la filiación religiosa de los ciudadanos de Salónica. Él mismo las quemó. Había otro Rab Eliyahu Barzilai, quien era Rab de Grecia, de Atenas. Le pidieron los alemanes, habla a la comunidad, igual que como habló en Salónica Tzvi Kores. Tú también, habla a la comunidad, háblales en ladino y diles que no va a pasar nada, que van a estar bien atendidos. El Rab Barzilai se paró delante de los Yehudim y les dijo en ladino, sin que entiendan: yo sé lo que nos espera y les hago saber que los cementerios de Atenas son mejores que los de Polonia. Así les dijo a la comunidad. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. El tren que salga solo, nosotros nos quedamos aquí. En Bergen-Belsen había comandos, se llamaban los Sonderkommandos, los empleados que limpiaban las cámaras de gas, los que limpiaban los hornos, los que hacían los cargando de acá para acá. Eran Yehudim y eran de Grecia, porque los griegos, los Yehudim griegos, no sufrieron tanto como los polacos o como los lituanos. Entonces, eran fuertes, eran estibadores del pueblo, del puerto, eran gente, eran fuertes, entonces los utilizaban para esas cosas. Entonces, luego metían a las cámaras de gas, le decían al Sonderkommando que ya se retiren, luego ya saben, se apagaban las luces 15 minutos y después el Kiddush Hashem, se volvían a encender las luces. Los Sonderkommando tenían que limpiar, eran los griegos, los Yehudim, las necesidades, todo lo que había ahí adentro. Entonces, solamente después de eso ya estaban muertos, tenían que quitarle los dientes de oro, ellos se tenían que encargar, los mismos Yehudim griegos. Nos mandaban con un vagón a los crematorios. También de ahí los judíos de Salónica, como dijimos, eran fuertes para introducirlos a los hornos, o sea, después de muertos. En varias ocasiones se encontraron que el mismo Yehudí del Sonderkommando tenía que introducir a los hornos a su propio hijo. Hay una película que se llamaba El hijo de Saúl, algo así, que habla de eso. Muchos de estos judíos de Sefaradim de Grecia fueron enviados a hacer experimentos con ellos. Los Sonderkommando estaban aislados para que no cuenten a la gente lo que sabían. Me contó el Rav Dines que una vez su mamá la mandaron a limpiar también los baños. Y cuando la mamá tenía 9 años, le dijeron a ella: este trabajo es un trabajo que puedes llegar a vivir 3 meses. Los Sonderkommando solamente vivían 3 meses y luego hacían un recambio y los mataban. Entonces la mamá de Rav Dines le pregunta: ¿cómo? ¿Me van a matar? 9 años tenía. Le contestaron: 3 meses aquí es muchísimo tiempo. Todos ustedes salen por ahí, por las chimeneas. Pero lo más importante es que ellos, los Sonderkommando, se emborrachaban porque no podían sino dormir de todo lo que veían. Tenían que emborracharse, tomaban té con agua ardiente. Eso los relajaba. Solamente tenían 3 meses de vida. Hay un testimonio también que cuenta que dijeron Selijot, cuenta uno que se salvó, dentro de los campos de concentración. Selijot
sefaradim. Los ashkenazim no entendían nada. Empezaban a cantar, Nipel, Arab, Yad Hashem, Ki Rabbim Rahamab. Los mismos selijot que hacemos nosotros. Adona selijot, los ashkenazim escuchaban, no entendían. Selijot en Auschwitz era como recibir la Torá. Pero no solamente selijot, había algo impresionante. Este es el rab que hacía selijot, Rabbi Yaakov Habib. Algo impresionante. ¿Qué era? Los domingos, como estos griegos, Yehudim, eran fuertes, entonces los alemanes, los domingos, hacían partidos de fútbol contra los Yehudim griegos. ¿Quién jugaba con quién? Venían los de la SS y jugaban las víctimas contra los victimarios. Jugaban el partido de fútbol, ahí se ponían a jugar porque los utilizaban para recrearse. Cuando jugábamos contra nuestros verdugos, era un partido como cualquier otro. No parecía que estábamos en el campo de concentración. Para los victimarios, pero para las víctimas era el peor Geinam. Cuando una vez hicieron Tefilá Neilá en Kippur, en el campo de concentración, dijeron, Ribono shel olam, leachar kol ma sheover alenu be'Auschwitz, después de todo lo que pasa con nosotros, anu ponim eleja berrega aharon. En este último momento nos dirigimos, bebakashá haroná azot, shomer Israel, shemor sherit Israel. Le pedían a Kosh Baruj Hu, cuida al resto de Israel. Be'al yobedu aharoné peletim y bene Israel, que no se acaben los últimos que quedan de los Israel. Misalónica, Amosrid, el Nafsham al Kudus Hashem. Omdim umachrisim bekol gadol, Hashem hua Elohim. Selijot y Neilá adentro del campo de concentración. No permitas que acaben los últimos Yehudim en esta comunidad de Salónica. El Jurban, esta es una placa que está de los Yehudim de Salónica, Sefaradim. El Jurban terminó con los famosos jabones. Los jabones estaban escritos, tenían unas siglas, decía RIF, Reins Judisches Fett, grasa pura judía. Una persona, al enterarse del significado del jabón, de semejante abominación, inmediatamente compró un jabón a un soldado ruso que se le ofreció y le dijo, toma, a ustedes los judíos seguramente quizás le interese. Aunque en verdad no está comprobado si verdaderamente esos jabones fueron realmente hechos con grasa de cadáveres judíos. Había un grupo de Yehudim que decidieron hacer un estudio, una composición. El laboratorio analizó estos jabones y dictaminó que efectivamente fueron hechos con grasa animal. Pero se dijo que tenían faltas de elementos para dictaminar con certeza si la grasa animal era humana o no. Pero aún sin saber cómo es la halajá, procedimos a enterrar en el cementerio judío de Sofía en Bulgaria esos 14 jabones que pudimos conseguir. Se hizo una levayá a esos jabones. No hace falta ir tan lejos. En Río de Janeiro, en el año 1946, se hizo una levayá de 13.000 jabones. Se enterraron en el cementerio judío de Río de Janeiro. Esto es el Jurban. Pero vamos a terminar con la parte más importante, con el binyan, con la construcción. Dijo el Admur de Sadmer, nosotros esperamos un Bet HaMikdash de fuego. Sabemos que va a venir un Bet HaMikdash de fuego. Pero el Bet HaMikdash no puede venir solamente de fuego. El Bet HaMikdash también tiene que ser trabajado, construido con madera, con piedras. Un día de Tisha B'Av como este, las llamas del fuego consumieron el Bet HaMikdash. Un día como este, el Bet HaMikdash incendió. Las cenizas del Bet HaMikdash quemado, dice el Rebbe de Sadmer, el viento las esparció por los 4 puntos cardinales. A todo el mundo fueron a parar las cenizas del Bet HaMikdash. Y en cada lugar donde cayó una ceniza, ahí se construyó un knis. Ahí se construyó un Bet HaMikdash, un Talmud Torah. En todos los lugares donde cayó la ceniza o una brasa del Bet HaMikdash, en cada lugar del mundo más remoto, ahí se construye un Bet HaMikdash, un Talmud Torah. Aquí podemos decir que cayó una brasa bastante grande, porque este Bet HaMikdash, este Bet HaKnesset se estudia a diario. Aquí en todos los lugares de Torah, el Bet HaMikdash de fuego va a ser cuando se reúnan todas esas brasas, esas cenizas de todos los lugares de Torah. Ese es el Bet HaMikdash de fuego. Cuando todas esas cenizas se reúnan para juntarse en un solo lugar. Y ese es el Bet HaMikdash que vamos a construir. Moray Rabotai. Tenemos que saber que nosotros estamos escribiendo historias. Geserá Avida Libatel. Toda Geserá al final va a ser anulada. Pero la historia y la memoria
y el recuerdo de nuestra conducta, eso es lo que nos tiene que enorgullecer a nuestros hijos y nietos. Tiré Benehamat Zion.